Mil voces. Millennials, Centennials. Todas las voces en un solo lugar. En un solo lugar. Por Radio Universidad, FM 90.1. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mil Voces. Somos Diego y Rocío. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la adolescencia. Cuando pasamos por un cambio de etapa y llegamos a la tan temida adolescencia, como muchos de los adultos la categorizan, las personas pasan por varias transformaciones, ya sean fisiológicas como mentales. En este capítulo daremos a conocer todas las problemáticas que se le presentan a los jóvenes en el día a día. En la adolescencia se pasa por una serie de periodos de crecimiento que se da entre los 10 y 19 años, donde no solo se producen cambios físicos, sino de algo más que va más allá de ello. Comenzamos a sentirnos libres, nos volvemos más responsables sobre nuestros actos, vamos adquiriendo mayor grado de madurez, pero a la vez cometemos errores. Le tememos a muchas cosas y proyectamos nuestros miedos tanto en lo cotidiano como en nuestro futuro. Los cambios físicos traen consigo muchos de los cambios mentales que se dan. Y con ello se desarrollan muchas de las instancias más importantes de este proceso. La autoestima, el descubrimiento de la identidad sexual, la curiosidad por probar nuevas cosas, nuestras opiniones, y traen con ellos la toma de decisiones que afectarán en un futuro. Enorgullecer a nuestros padres, encajar en la sociedad, estereotipos, etiquetas, presión social, tener a la perfección constante, intentar de encontrarte a vos mismo. Más bien la podríamos denominar como la etapa de crisis, desarrollo, miedos, búsqueda. Si hablas con los adolescentes de hoy en día, de la generación que se encuentra atravesando esa etapa, la pueden caracterizar como lo peor que les pudo haber pasado o como un tramo que les dejó muy buenas cosas. Nunca habrá una mirada que solo se dirija a una dirección, sino más bien como un hilo que está siendo tirado constantemente. Todo comienza cuando se produce el abandono de la niñez. Esa fase donde la inocencia es el punto de partida, donde la dependencia de los adultos es mayoritaria, donde la vida solo se puede ver de forma imaginaria, pero donde a la vez se puede producir traumas que en un futuro repercuten. Pero cuando estás a un paso de la adolescencia, estás emocionado por poder ser una persona independiente, por poder ser libre, estás emocionado por ese proceso lleno de cambios. Solo que nadie te dice la verdad, nadie te demuestra qué es ser adolescente en verdad. Todas esas ideas bonitas comienzan a derrumbarse cuando los problemas aparecen, cuando las crisis se acrecientan, cuando los prejuicios corren por tu espalda, cuando tus padres te dicen lo que debes y cómo debes hacer, cuando te hacen creer que tus únicas obligaciones son estudiar, cuando te hacen creer que no tienes responsabilidades, cuando llegas a ver que el mundo solo es algo horrible y mal creado, y te replanteás que simplemente sos un humano que tiene márgenes de error como los demás y que debes aprender de cada uno de ellos. Mil voces. Mil voces. Voces frescas en tu radio. Por Radio Universidad, FM 90.1. Y vos, Ro, ¿cómo consideras que fue tu adolescencia? Yo considero que fue un cambio lleno de altibajos, en donde nunca tuve una estabilidad emocional exacta, que me perdí mucho en el proceso, que me costó conocerme a mí misma y que hoy en día sigo intentando de conocerme a mí misma. Sigo buscando lo que me gusta, lo que quiero hacer. Intento de identificarme, pero sigo buscándome. Diego, ¿te da miedo el futuro? Yo creo que todos le tenemos miedo al futuro, ¿no? Pero me pongo a pensar, cuando yo tenía 16 años, esto que vos decís de buscarse, de encontrarse, y me costó mucho tomar la decisión de qué carrera seguir, me costó mucho llegar a ese proceso, y creo que hoy en día estoy parado en un lugar donde quiero estar. Me siento que es un desafío muy grande para mí estar acá, hacer estas experiencias divinas, y que sí le tengo miedo al futuro, pero sé que voy por buen camino. Mil voces. Mil voces. Un podcast de jóvenes hecho para jóvenes. Por Radio Universidad, FM 90.1. ¿Sexo y adolescencia? ¿Estás seguro que es tiempo de hablar sobre eso? No, son muy chicos como para pensar en eso. Algo tan común que suele suceder en este proceso es que la mayoría de padres no saben cómo hablar de sexualidad con sus hijos, y muchos los convierten en un tema tabú, algo que a la larga puede perjudicar la confianza y el aprendizaje de los adolescentes. La clave está en tratar el tema con naturalidad y libertad, quitar esas barreras internas que te dicen que no es lo correcto.
Cuando las palabras adolescencia y sexo van juntas, la mayoría de adultos solo piensa en riesgo como embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual. Se trata de un pensamiento instaurado en la sociedad actual, a veces marcado por unas ideas sobre la sexualidad que no son reales y que llevan a confundir conceptos. Con la llegada de la pubertad, la sexualidad crece en el individuo y los cambios físicos se suman a un interés creciente por el sexo y a las relaciones que se estrechan fuera del vínculo familiar. Todo eso forma la nueva identidad del joven. La mayoría de los adolescentes dice encontrar información sobre sexo en los medios de comunicación y en Internet. Prohibirles este acceso o afirmar que aún no son suficientemente mayores para el sexo es un error. La sexualidad adolescente existe y la maduración y responsabilidad que los jóvenes adquieran en este sentido dependerá en gran parte del apoyo de los adultos. No es importante que mi hijo sepa sobre sexo, es pequeño todavía. Los padres tienen que tratar el tema con total libertad y naturalidad y hablarlo con sus hijos desde pequeños. Esto provocará que los niños tengan suficiente confianza para, más adelante, preguntar cualquier duda que puedan tener y no se sientan coartados. Así, adquirirán conocimientos y habilidades que les servirán para vivir sus propias experiencias y tomar sus propias decisiones. Los padres deberían abordar las situaciones y emociones que vayan surgiendo sin hacer juicios de valor ni basarse en prejuicios. Diego, ¿por qué te parece que es importante hablar sobre sexo libremente con nuestros padres? Yo considero que es importante porque nuestros padres es la base de confianza de nosotros. Es importante porque es necesario contarle nuestras cosas a nuestros padres. Pero a su vez siento que deberíamos tener otra fuente de confianza, como en el caso de nuestros amigos. Yo creo que principalmente cuando comenzamos a relacionarnos con ellos, también se produce a la vez el autodescubrimiento y ahí es donde se da la aparición de las etiquetas. Las etiquetas son maneras que tenemos de organizar y categorizar aquello que hay en nuestro alrededor. Si uno lo piensa bien, en nuestra sociedad se basa en categorizar y poner etiqueta a todo, tanto para lo bueno como para lo malo. Las etiquetas definen al adolescente con un adjetivo que pensamos que le representa de manera global. Generalmente, las etiquetas tienen que ver con la conducta del adolescente, que a veces le hacen creer que debe tenerlas, que lo representan. Pero, ¿qué pasaría si no fuese así? ¿Etiquetas? Yo nunca escuché hablar de ellas. ¿Qué son? ¿Cómo afectan estas etiquetas en los adolescentes? Las etiquetas generan expectativas y creencias en los adultos sobre qué pueden esperar del adolescente, y estas expectativas tienen una gran capacidad de influencia sobre su comportamiento. Los adolescentes se comportan y actúan de tal manera que hacen que la expectativa se cumpla, es decir, los niños se convierten en aquello que se les dice que son. Estas se pueden clasificar en dos tipos. Las etiquetas positivas producen altos niveles de autoexigencia y gran sensación de fracaso cuando no cumplen con ellas. Y las etiquetas negativas hacen que las y los adolescentes no intenten cambiar, tengan baja autoestima y entiendan que son de cierta manera y que los demás ya esperan que se comporten de esa determinada manera. ¿Qué podemos hacer para evitar etiquetar a los adolescentes? Poner la atención en las conductas positivas y no dejar que la etiqueta oculte las otras conductas que hace el adolescente. Decirle al adolescente de manera explícita que una acción no determina su manera de ser. Poner expectativas realistas sobre los adolescentes. Es necesario que esperemos cosas de ellos, pero siempre teniendo en cuenta su capacidad y habilidad. ¿Y vos? ¿Qué crees de esto? No te olvides de seguir reproduciendo nuestro podcast en YouTube y Spotify. 1000 voces. 1000 voces. Voces frescas en tu radio. Por Radio Universidad. FM 90.1.